Bienvenidos estimados oyentes, a continuación presentaremos el documental titulado Vallejo y el Grupo Norte, a cargo de los estudiantes del Grupo 2 de Cátedra Vallejo. Estamos convencidos que el presente material será muy beneficioso para ustedes, ya que mencionaremos datos de César Vallejo y del Grupo Norte. Vallejo nació en Santiago de Chuco, siendo esta una ciudad pequeña de la sierra ubicada en la región La Libertad. Dicho autor nació en marzo de 1892. Esta información no tiene relevancia de la fecha exacta de su nacimiento. Según sus biógrafos, mejores documentados y más cuidadosos. Sus padres, don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, que por cierto son gente muy sencilla y de modesta condición económica. César Abraham contaba con 10 hermanos, siendo él el más menor. Sus abuelos eran conocidos como 2 sacerdotes españoles. Este comentario lo manifestó el mismo Vallejo. Cursó su educación primaria en una pequeña escuelita estatal de Santiago de Chuco. Vallejo fue uno de los mejores alumnos de su época, demostrando poseer clara inteligencia, en donde todo esto conllevó a que sus padres lo envíen a la cercana ciudad andina de Huamachuco a estudiar secundaria en el Centenario Colegio Nacional de San Nicolás. Inició sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, debido a los escasos recursos económicos, se vio obligado a dejarlos y ponerse a trabajar. Se desempeñó en un puesto administrativo en la minera de Quirubilca, como maestro de escuela y también como ayudante del cajero de la hacienda Roma, ubicada cerca a Trujillo. Oficios que sin duda, años más tarde, lo impulsarían a escribir su novela titulada El Tungsteno, cuya característica radica en su bravía denuncia política. No obstante, no tardó mucho para retomar sus estudios, lo cual se dio lugar en el año 1903. Sin duda, Trujillo fue una excelente tribuna para que Vallejo encontrase respuestas respecto a sus inquietudes literarias y políticas, convirtiéndose así en uno de los personajes de la bohemia artística de la ciudad antes mencionada. En 1915 obtuvo su grado de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, muestra de sus preferencias literarias para entonces. Nuestro Bate tuvo como eje expresivo a la sinceridad, lo cual lo refleja a través de sus poemas como una forma superior a la verdad. En los años 1915 y 1917 estudió leyes, sin embargo no lo concluyó. Cabe resaltar que fue Ciro Alegría quien publicó un artículo denominado El César Vallejo que yo conocí, basado en los recuerdos de cuando era su alumno allá por los años 1917. César Vallejo como docente. Una de las facetas más nobles ejercida por César Vallejo es el de la docencia. Sus primeros pasos como educador los lleva en el pueblo de Ambo, en Huánuco. Posteriormente consiguió un trabajo como maestro en el centro escolar número 241, que estuvo ubicado en la Plaza de Armas de Trujillo, a cargo de las clases de botánica y anatomía. Cursos de ciencia que siguió en la Universidad de San Marcos. Con el transcurrir del tiempo, Vallejo comparte su segundo año de la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, con su trabajo como maestro en el centro antes mencionado, y asimismo lo nombran bibliotecario en la Sociedad de Preceptores de Trujillo, y luego en el mes de noviembre pasa a ser el secretario. Posteriormente trabaja como maestro del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan. Es preciso enfatizar en el hecho de que Vallejo ponía mucho interés en el mundo interno de sus alumnos y a través del diálogo lograba saber mucho sobre cómo se sentían. También consiguió ser profesor en el Colegio Barros, del cual se asume la dirección a la muerte de su director y propietario, a propuesta de la comunidad docente por ser el único profesor con el título académico. Por decisión de los herederos del centro, este se convierte a partir de ese momento en el Instituto Nacional. Años después, Vallejo ingresa a trabajar como maestro en el Colegio Guadalupe. Su trabajo en este colegio concluye cuando deciden cerrar el ciclo primario, emprendiendo su retorno a Trujillo y a Santiago de Chuco. Posteriormente, él regresaría a trabajar en el mismo colegio. Durante largos años, César Vallejo fue acumulando un cariño enorme a los niños, por lo que Valdelomar lo llamaba el poeta de la ternura. Esta fue su enseñanza, la enseñanza del cariño,
que se reflejaba luego en muchos de sus escritos, tanto en verso como en prosa. De su época de maestro, transcribió poemas de enseñanza, etc. Y así es como Vallejo culmina con su etapa de profesor. Es de conocimiento público que Vallejo no fue un poeta en su tierra, es decir, Perú. Sin embargo, logró un gran reconocimiento en Europa. Deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Las razones principales de la presencia del poeta peruano en París son, por un lado, la atracción que ejerció sobre él el mundo cultural francés. Con respecto a su vida sentimental, Sarmiento nos dice que la joven Georgette Philippard conoció a César Vallejo cuando ella tenía 18 años. En mayo de 1926, cuando Vallejo aún mantenía una relación con Henriette Meis. En 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París. 2 años después retomará el país europeo tras ser expulsados de Francia por sus vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran 2 cosas que unían a la pareja. Algunos de sus poemas más destacados en Europa son Los Heraldos Negros, Poemario Trilce y Poemario Escalas. Su interés al regresar al Perú es constante pero incierto, ya que vive años de persistencia, de actividad política y creación poética. También ese mismo año, en 1937, desea volver al Perú, pero su deseo se ve más truncado, ya que había muchos desacuerdos en ese momento. Vallejo muere a los 46 años un Viernes Santo en París. Su amada Georgette le cede un espacio en la tumba familiar. En 1939, un año después de su muerte, Georgette edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo, junto a Raúl Porras Barrenechea. Inicios del Grupo Norte. El Grupo Norte fue acreditado como Bohemia de Trujillo. Fue un grupo intelectual donde la Universidad Nacional de Trujillo fue el lugar donde se encontrarían a varios estudiantes que en forma sucesiva se incorporaron junto a jóvenes escritores y artistas. Este contribuyó a darle vida a una singular generación, nacidos entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, oriundos ya sea de Trujillo o de otros puntos del norte, fueron los creadores notables de cultura. La generación que Trujillo vio balbucir entre los años de 1914 y 1915 hizo frente a una enorme barrera de privilegios, arraigadas y pasiones implacables. Sin embargo, logró abrirse entre todas las dificultades. Allí su lucha por la cultura marcará con sello indeleble su destino aquellos años, formando su carácter y así incitaron sus sueños y esperanzas. Esta generación se propuso exigente disciplina para entregarse al servicio de la región y del país, con entusiasmo, tenacidad y la impetuosidad propia de la edad juvenil. Tomó clara conciencia de su responsabilidad histórica y trató de compenetrarse en los problemas nacionales para buscar el esclarecimiento de nuestra identidad cultural. Los campos intelectuales que abarcaron estos integrantes del Grupo Norte fueron variados. Tenemos en narrativa y poesía a César Abraham Vallejo Mendoza, en filosofía e ideología a Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor Orrego. También podemos encontrar en este grupo artes plásticas, música, ensayo, periodismo, economía y educación. El Grupo Norte realizó en el Perú el más importante movimiento intelectual, la más vital revolución ideológica que en sus fines y objetivos, aunque distintos como es comparable a la revolución ideológica que procedió a la Guerra de la Independencia. Relación de César Vallejo con el Grupo Norte. Vallejo se une a este grupo literario conocido en sus primeros años como Bohemian de Trujillo. Su inclusión fue muy importante ya que significó un gran cambio para él, de tal manera de escribir la poesía. Hasta 1915 las obras del Bate mostraban signos de rezagado e intrascendente romanticismo.
El Grupo Norte le ayudó a ensanchar su horizonte literario, empezando a publicar sus primeros poemas. Asimismo, dicho grupo lo defendió ante el ataque de sus enemigos, ya que lo acusaban de ocasionar un incendio. Este apoyo recibido por parte de este grupo fue de gran ayuda para esos momentos difíciles que estaba atravesando. Ante la situación crítica, escribe un poema, el título es Comedia y su autor un soneto. En los últimos meses de ese año, cuando se integra al grupo de escritores, su obra comienza a tener influencia para el país. La unión del entonces joven con los bohemios trujillanos fue definitivo para su vocación literaria en la formación de su personalidad como poeta. El tema es de suma importancia, porque este grupo literario aportó a la sociedad en la literatura y en la política, induciendo al cambio y a la mejora de la mentalidad de los ciudadanos, dando una nueva perspectiva de problemas que existían en el tiempo, viendo la verdadera razón. Gracias.